Hola amigos de Aprende Mate Fácil, mi nombre es Vanessa Rebolledo y hoy les voy a enseñar el concepto de la división. La división es una de las operaciones matemáticas que consiste en tomar una cantidad de elementos u objetos y repartirlas o dividirlas, como dice el concepto, en partes iguales. Pero para poder hacer ese ejercicio, nosotros debemos primero conocer las partes de la división, ¿ya? El numerito que aquí tengo una división. El numerito que está en azul se llama dividendo. Y el dividendo indica la cantidad de objetos o elementos que yo tengo para repartir. Por otro lado está el divisor. Y el divisor representa en cuántas partes voy a repartir mis elementos o objetos, ¿ya? Que en este caso la voy a repartir en dos partes iguales, ¿ya? Y el cociente, que es el numerito que está en verde, representa cuántos objetos o elementos me quedaron en cada parte que yo repartí. Ejemplo, en este caso estoy repartiendo en dos partes, así que una parte me queda de 1227 y la otra parte de 1227 elementos u objetos. Y por último, el resto, que el resto representa la cantidad de elementos que me sobran si es que quedaran, porque puede ocurrir que queden objetos después de que yo repartí en partes iguales o puede que no queden objetos. Cuando no quedan objetos, el resto me da 0, como en esta división. Al final obtengo 0. Cuando el resto es 0, se dice que la división es exacta. Esta, por ejemplo, es una división exacta. ¿Por qué? Porque el resto me dio 0. ¿Qué significa? Que no me sobraron elementos cuando yo quise repartir. Bien, aquí tenemos una división que vamos a resolver para que observen cómo es el proceso. Primero, debo insistir en que siempre tienes que observar el divisor, porque el divisor va a indicar qué tabla de multiplicar es la que te debes saber para poder resolver esa división, ¿ya? Así que si no te sabes esa tabla de multiplicar, en este caso es la más simple, que es la tabla del 2, te sugiero que tengas la tabla de multiplicar a mano para poder observar. Pero a largo plazo es importante que te aprendas de memoria la tabla de multiplicar, todas las tablas en realidad, porque o si no tu proceso de división va a ser muy lento y eso te va a ir perjudicando en grado o en cursos superiores, ¿ya? Pero el proceso es así, aquí para que lo vayas entendiendo. Lo primero que se debe hacer es separar cifra. Se parte siempre de izquierda a derecha. Así que nuestra primera cifra aquí es el 5. ¿Ya? Se marca la primera cifra y lo que estoy diciendo es que voy a empezar a trabajar con el 5. Debo buscar en mi tabla de multiplicar un número que se acerque al 5 o me dé 5 exactamente, pero sin pasarse. ¿Ok? Entonces busco los resultados de la tabla. El 0, 2, 4, 6. Aquí a 6 ya me pasé de 5, no me sirve. Así que tengo que usar el 4. ¿Ya? Y digo, 2 por 2 me da 4, ¿no es cierto? Entonces digo aquí, 2 por 2 me da 4. Y la pregunta que siempre debo hacerme, ¿cuánto me falta para llegar al 5? Me falta 1. Luego bajo la cifra siguiente porque ya terminé y tengo el número 12. Ahora debo hacer el mismo ejercicio otra vez. Busco en mi tabla de multiplicar un número que se acerque al 12 o sea 12 exactamente. Entonces busco aquí y me fijo que 2 por 6 me da 12. Así que digo acá, 2 por 6 me da 12. ¿Cuánto me falta para llegar a 12? En este caso no me falta nada y eso se representa con un 0. Bajo otra vez la cifra siguiente que es el 4. Y ahora tengo que buscar el 4. Si ustedes se fijan en la tabla del 2 aquí, 2 por 2 me da 4. Así que hago 2 por 2
me da 4. ¿Cuánto me falta para llegar al 4? Nada. Así que 0. Bajo la cifra siguiente, que es el 6. Y ahora tengo que buscar que me dé 6, pero sin pasarse, o que sea exactamente 6. Busco la tabla de multiplicar, aquí, 2 por 3. Entonces, 2 por 3 me da 6. ¿Cuánto me falta para llegar a 6? Me falta 0. Y ahí terminé con todas mis cifras, por lo tanto la división terminó. ¿Qué significa eso? Que 5.246 lo repartí en dos partes iguales y obtuve en cada parte 2.623 objetos, ¿ya? Y me sobraron 0 elementos. Eso significa que no me quedaron objetos, ¿ya? Esta es una división exacta. Una división exacta, da justo. La repartición da justa, no me sobran elementos. Bien, aquí tenemos otra división, ya que también va a ser por 2, porque vamos a trabajar con la tabla del 2 por el momento, porque debo explicar algunos detalles del proceso de división, ¿ya? Tienes que observar lo siguiente, mira, en la división que hicimos anteriormente, el primer numerito, que es el 5, es más grande que el divisor, es más grande. Pero a veces puede ocurrir que el primer numerito no sea más grande, sea más pequeño. Y cuando ese numerito es más pequeño, el primero, solo hablamos en el primero, ese primer numerito es más pequeño, entonces no se debe tomar una cifra, se deben tomar dos cifras. No podemos trabajar con el 1, tenemos que trabajar con el 15, ¿ya? Y eso solamente va a ocurrir cuando este primer numerito sea menor que el divisor, ¿ya? Pero más allá de eso, se trabaja de la misma forma como hicimos delante. Decimos, buscamos en la tabla del 2 un número que se acerque al 15 o sea igual a 15, pero sin pasarse. Entonces buscamos aquí y es el 2 por 7, me da 14, ¿no es cierto? Se acerca al 15. 2 por 7 me da 14. ¿Cuánto me falta para llegar al 15? Me falta 1. Bajo la cifra siguiente, que es el 7. Luego busco, nuevamente en mi tabla de multiplicar, un número que se acerque al 17 o sea igual a 17, pero sin pasarse. Y ese número es el 16. Así que 2 por 8. Digo, 2 por 8 me da 16. ¿Cuánto me falta para llegar al 17? Me falta 1. Bajo la cifra siguiente, que es el 5. Mismo procedimiento. Busco en la tabla de multiplicar un número que se acerque al 15 o sea igual al 15, pero sin pasarse, ¿ya? Entonces me sirve 2 por 7 porque me da 14, ¿cierto? Ese es el que está antes y no se pasa. Así que hago 2 por 7, 14. Para llegar al 15 me falta, o ¿cuánto me falta para llegar al 15? Me falta 1. Se supone que debiera bajar la cifra siguiente, pero ya no me quedan cifras. Así que como no me quedan cifras, la división ha terminado. Y si ustedes se fijan, esta división termina con 1, a diferencia de la de arriba que termina con 0. Esta división es una división no exacta. Eso significa que cuando yo tomé el 1575 y lo repartí en dos partes, me quedaron dos partes de 787 elementos, pero cuando repartí me sobró 1. Bien, aquí tenemos otro ejemplo más. Pero ahora voy a utilizar como divisor el 7. Quiere decir que tengo que cambiar mi tabla de multiplicar. Ahora tengo que trabajar con la tabla de multiplicar del 7. ¿Ya? Voy a ver mi primera cifra y me voy a preguntar, lo primero que me pregunto es si esa cifra es más grande o es más pequeña que el divisor. Y en este caso el 4 es más pequeño que el 7, así que no puedo tomar una cifra, tengo que tomar dos cifras.
y vuelvo a hacer el mismo ejercicio que hacíamos con la tabla del 2. O sea, tengo que preguntarme, en la tabla del 7, un número que se acerque al 44, o sea, igual al 44, pero sin pasarse. Así que busco, y ese es el 42. ¿Te fijas? 7 por 6, 42. 7 por 6, 42. ¿Cuánto me falta para llegar al 44? 42, 43, 44. Me faltan 2. Bajo la cifra siguiente, que es el 0. Y tengo el 20. Nuevamente hago el mismo ejercicio. Voy a la tabla del 7 y busco un número que se acerque al 20, pero sin pasarse o que sea igual a 20. Aquí tenemos el 7 por 2, que me da 14. Así que 7 por 2 es 14. ¿Cuánto me falta para llegar al 20? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Me faltan 6. Bajo la cifra siguiente, que es el 5. Y ahora tengo el 65. Tengo que buscar en la tabla un número que se acerque al 65, pero sin pasarse. Y ese número es el 9, o sea, 7 por 9. 7 por 9 me da 63. ¿Cuánto me falta para llegar al 65? 63, 64, 65. O sea, me faltan 2. Luego debo bajar la cifra siguiente, pero ya no me quedan cifras, por lo tanto la división ha terminado. Igualmente como en la división de arriba, el resto me da 2, quiere decir que esta es una división no exacta. ¿Y qué significa que es no exacta? Que me sobraron elementos cuando quise repartir en partes iguales. Tomé el 4405 y lo repartí en 7 partes. 7 montoncitos de objetos. Y cada montoncito tenía 629 objetos. Cada montoncito. Pero cuando hice la repartición en estos 7 grupitos, me sobraron 2 elementos. Por eso es que es una división no exacta. Quiere decir que al dividir no pude repartir todo lo que tenía, me sobraron elementos. Bueno amigos, y estaré subiendo más videos en la medida en que me vayan pidiendo, y también yo voy a ir subiendo videos propios sobre distintos temas, y también ustedes pueden sugerirme. Obviamente suscríbanse a mi canal y acompáñenme en esta aventura, estoy recién comenzando, así que ojalá que sea del agrado de ustedes y puedan resolver todas las dudas que tengan en matemática. Un besito, cuídense, chao chao.